Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. La temática es bastante interesante. Vamos a tratar de, como les comentaba ayer, de que se haga un poquito más dinámico. Si es que tienen comentarios también, no hay problema. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. ¿Ya? La idea es que se genere conversación con respecto a este tema, sobre todo si ustedes quisieran dar algún testimonio, si tienen alguna opinión con respecto a algún tema. La idea es que esta clase, ¿cierto?, esté enlazada con la clase de ayer, ya que muchos de los términos que vamos a hablar hoy día se tocaron ayer también, así que ahí vamos a ir conversando. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver conceptos básicos de sexualidad, género y diversidades, género y diversidad en la atención en salud, barreras de atención en salud en la población diversa, y vamos a hablar un poquito sobre en qué está, ¿cierto? Lo que es la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico, ¿ya? Que ahí obviamente ustedes van a poder enterarse de todo el movimiento que ha tenido esta temática en lo que es su carrera en estos últimos años. Bueno, para partir, comentarles que esta temática que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Por historia, ¿cierto? Ha sido un tema ausente en las mallas curriculares de los profesionales de la salud. ¿Ya? Hay vacíos formativos que van a impedir, ¿cierto?, entregar una atención de salud que sea no sexista, que comprenda el rol del género en el proceso de la salud y de la enfermedad. ¿Ya? Y justamente estos vacíos van a motivar que se generen espacios, ¿cierto?, de formación que proporcionen herramientas para comprender el género como determinante social en la salud y poder actuar en función a eso. O sea, ayer conversábamos el tema, ¿cierto?, que es una temática o una meta a nivel mundial, ¿cierto?, global y también nacional, poder tocar el tema del género, ¿cierto?, y todo lo que conlleva en relación a eso, ¿ya? Y ayer conversábamos obviamente cómo era que las desigualdades de género iban a impactar directamente a lo que era la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es por eso que estamos tocando el tema en este ramo, porque es muy importante que nosotros sepamos la realidad de que por qué suceden las cosas eh, con respecto a la atención de la salud de la mujer. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Hablamos de que hay un vacío, ¿cierto? Que hay ausencia en las mallas curriculares, pero eso es hasta ahora, ya que obviamente los profesionales nos hemos dado cuenta de la falencia que ha existido históricamente en las carreras del área de salud, en todo lo que es el pregrado, incluso también en el posgrado. Es por eso que profesionales jóvenes, ¿cierto?, activistas, han decidido tomar cartas en el asunto y comenzar a realizar lo que es la capacitación, ¿cierto?, y actualización de sus pares, ¿ya? Aquí en la imagen vamos a ver, ¿cierto?, estas dos actividades que se realizaron, no son las primeras, ya han habido actividades similares con anterioridad, pero estas son las últimas que hubo este año, en las que profesionales como los ginecólogos, o sea, en este caso ginecólogas, ¿ya? Y en el caso del colegio médico, han realizado actualizaciones en relación a lo que es, por ejemplo, la ginecología y obstetricia con enfoque de género, ¿ya? De Ginecóloga Chile, y que está acreditado por lo que era la Universidad de Chile. Y el curso en conceptos de diversidad en salud desde un enfoque afirmativo y garante de derechos, que es un curso de la Colmer, ¿ya? Ambos cursos, bueno, accesibles completamente, uno gratuito, ¿cierto? Y el otro tenía un valor de 5.000 pesos. Estamos hablando de cursos con una calidad impresionante, con profesionales, ¿cierto?, de primer nivel, referentes en cada área que se toca. ¿Ya? Entonces, esto es más que nada una forma de activismo, ¿cierto? De que los profesionales, obviamente, que están interesados en que esta temática avance, van a entregar sus conocimientos en beneficio de la actualización de sus pares, y eso es muy rescatable. Para que ustedes lo sepan ahí, después vamos a conversar un poquito más sobre el tema, cómo se ha ido moviendo el tema en su carrera, ya en lo que es el colegio médico. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de lo que es el género y la diversidad en la atención en salud. Es súper importante que para conversar este tema, ¿cierto?, tenemos que abrirnos a deconstruir nuestra práctica tanto profesional como cotidiana,
Ya que este tema tiene, como conversábamos ayer, ¿cierto?, un componente bastante, ¿cierto?, de lo que es la carga cultural, ¿cierto?, de crianza, valórica, a veces religiosa, ¿ya? Y eso puede un poquito moldear la actitud que pueda tener el profesional de la salud que vaya a atender a cierto tipo de población, y en este caso estamos hablando de población diversa, ¿ya? Entonces, como profesionales de la salud, hay una deuda, ¿ya?, con nuestros y nuestras pacientes, ya que constantemente hay denuncias en atenciones por prácticas machistas, tanto en lenguaje como en acciones concretas que son develadas constantemente. Ya hablábamos ayer, ¿cierto?, de denuncias obviamente en lo que era el trato, o de repente acciones que no debiesen ser en la consulta con respecto a la atención ginecológica sobre todo, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de este tema en relación a la población diversa. ¿Ya? En este caso, obviamente, vamos a tener también en ginecología y obstetricia población diversa, ¿cierto? Vamos a tener mujeres que tienen sexo con mujeres, mujeres lesbianas o bisexuales, también vamos a atender hombres trans que tienen genitales femeninos, entonces también vamos a tener atención de población diversa y tenemos que tener, ¿cierto?, las competencias para poder realizar una buena atención con esta población, ¿ya? Muchas veces por ignorancia o desconocimiento se ejerce discriminación hacia la población en diversidad sexual en los establecimientos de salud, y estos son espacios donde abunda la violencia de género, la discriminación y el acoso sexual, ¿ya? Penosa realidad, pero lamentablemente existe y hay que tocar este tema, ¿ya? Esta generación, ¿cierto?, Eh, se caracteriza por empezar a sacar todo lo que antes estaba como escondido debajo de la alfombra, ¿cierto?, y empezar a visibilizarlo porque ya no estamos normalizando todas estas cosas. Ya hay que parar, ¿cierto? Queremos avanzar. Entonces, con respecto a lo que es la sexualidad, el género y la diversidad en la atención en salud, ¿qué esperamos para el futuro? ¿Cierto? Los profesionales jóvenes, las nuevas generaciones y quizá profesionales no tan jóvenes que también llevan tiempo realizando activismo con respecto a este tema, ¿ya? Esperamos que se promueva la reflexión, la educación hacia una nueva sociedad donde primen los factores tales como el respeto, la empatía, ¿cierto? Y que algún día nosotros como profesionales de la salud no necesitemos hablar de igualdad ni de inclusión como una meta, ¿cierto? Sino que todos vivamos en una armonía, en convivencia, y eso obviamente es lo que se espera a nivel de la sociedad también, ¿ya? Entonces eso es como hacia dónde apuntamos. Vamos a hablar un poquito sobre salud sexual y sexualidad, ¿ya? La salud sexual es fundamental, lo conversamos ayer, ¿cierto?, para la salud y el bienestar físico y emocionales de los individuos, las parejas, la familia, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades, los países y obviamente del mundo, ¿ya? Actualmente la OMS, ¿cierto?, va a definir la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Ya esta definición también la vimos ayer. Y no es la mera ausencia de una enfermedad o disfunción sexual o una debilidad sexual, ¿cierto? O sea, en realidad tenemos que estar en bienestar, no solamente no estar enfermos o tener algo malo. Entonces, la salud sexual va a requerir un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad, las relaciones sexuales, ¿cierto?, la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, discriminación y violencia, ¿ya? Y para mantener una salud sexual, ¿cierto?, se deben empeñar todos los esfuerzos para que se respeten, se protegen y se garanticen, ¿cierto?, los derechos sexuales de todas las personas. Era lo que comenzábamos ayer, ¿cierto?, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Por lo tanto, ¿cierto?, hay que velar por ellos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la sexualidad, cierto? No se puede definir o comprender o tratar de explicar lo que es el término salud sexual sin tener idea de lo que es la sexualidad, ¿cierto? Porque uno como que lo asocia mucho al sexo, eso pasa de repente. Uno dice, ¿por qué falta tanta educación en sexualidad, tanta educación sexual? Porque está muy asociada al sexo, entonces por eso le tienen tanto miedo. Cuando yo les hablaba ayer de que no se pudo discutir, ¿cierto?, políticamente lo que era la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, es justamente por esto, le tienen tanto temor a que se hable este tema. Sigue siendo tabú. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque no hay una idea, o sea, no hay una educación con respecto a la temática. Y la sexualidad es algo
que va a abarcar todas las etapas vitales de los seres humanos, ¿ya? Está incluido en muchas cosas. Entonces, en realidad, es bastante sesgada como la idea de que la sexualidad está solamente asociada a la parte sexual, así como ya más física, ¿cierto? O de actividad sexual. Entonces, ahí estamos mal porque se nota la falta de educación, ¿ya? Entonces, según la OMS, ¿cierto? Sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de la vida, ¿cierto? Como les comentaba, hasta en todas las etapas vitales. Abarca así el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, ¿ya? La sexualidad se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, funciones, relaciones. O sea, la sexualidad es un tema amplio. Imagínense que hasta la reproducción está dentro de lo que es la sexualidad, ¿cierto? Estamos hablando que la identidad de los papeles de género. Entonces, es un tema muy, muy amplio y que es súper importante que lo conozcamos. Ahora, ¿qué pasa con la salud sexual? ¿Cierto? Que los programas de salud sexual están basados en principios centrales de autonomía, bienestar y ejercicio y promoción y protección de los derechos humanos. Seguimos hablando de derechos, ¿cierto? Derechos sexuales y reproductivos, sexualidad. ¿Por qué es tan importante tocar esta temática? Porque obviamente desde aquí nacen las problemáticas de salud de la mujer, ¿ya? Y obviamente de poblaciones que están históricamente discriminadas como la población diversa. Entonces, ¿qué pasa para poder, obviamente, velar por estos derechos? Se tienen que abordar las violaciones de los derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción. Hay que tocar este tema, ¿cierto? Vamos a promover la capacidad de las personas de tener relaciones sexuales seguras y satisfactorias. Tenemos que educarlas, ¿cierto? Para que tengan una vida sexual plena, pero también responsable, ¿ya? ¿Y quiénes son los que velan por eso? Obviamente los profesionales de la salud que realizan las consejerías con respecto a este tema. En este caso, las mujeres, cuando tienen problemáticas de salud sexual, ¿cierto? Van a acudir, ¿cierto? A los profesionales competentes, en este caso, ¿cierto? Ginecólogo, ginecóloga, matrona, matrona, ¿ya? Dependiendo, obviamente, del lugar en donde realicen la consulta. Si en el caso de la salud pública, la atención primaria está llevada completamente por las matrones y los matrones, quienes derivan, obviamente, según diagnóstico y pesquisa, a atención secundaria o terciaria según amerite. ¿Ya? En el caso de la parte privada, ahí es como más libre, ahí la persona puede acudir directamente a la parte médica. Entonces, en el último punto, ¿cierto? También se deben abordar las necesidades e inquietudes de las personas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Y es ahí donde nos empezamos a meter en la temática. O sea, en sí, todo esto es un conjunto. Si ustedes se van dando cuenta, es el mismo tema, ¿cierto? Que lo vamos desglosando. Entonces, por eso es tan importante conversarlo. Vamos a hablar un poquito sobre términos generales de diversidad sexual, más que nada para conocimiento general, para poder tener una base, para poder conversar, que es lo mismo que hicimos ahí. Como algo más livianito, ¿cierto? Nosotros vemos por todos lados la bandera del arco iris, y decimos a ver por qué este es el símbolo de la diversidad, ¿cierto? En realidad, en 1978, ¿cierto? Se creó esta bandera, ya, y ese es el significado de cada color. Yo lo encontré súper bonito porque tampoco tenía conocimiento hace algún tiempo, me enteré obviamente de que no era antojadizo, pensé que era solamente un arco iris, pero no, ¿cierto? Cada color va a tener un significado, ¿ya? Así que lo encuentro como, como, como mucho más profundo lo que sería, ¿cierto?, el símbolo. ¿Qué pasa ahora con la bandera de la diversidad? ¿Cierto? Se ve que la han modificado un poquito, ¿ya? Hay una nueva bandera que es mucho más inclusiva, que busca ser el nuevo estandarte de la comunidad, ¿cierto? Porque se ha ampliado la comunidad. 40 años después de que la bandera multicolor, obviamente ahora en la actualidad ese como un símbolo, ¿cierto? Entonces ahora se quiere aumentar la cantidad de colores, ya que se encuentra que no es suficiente para representar la diversidad de un movimiento que se ha extendido a todos los rincones del planeta, ¿ya? Y es por esta razón que este diseñador, ¿cierto? Ha propuesto rediseñar la bandera y colocarle más que como la bandera de la diversidad o de la inclusión, ¿cierto? La ha llamado la bandera del progreso, por el avance que ha tenido esta temática en toda esta última década. Vamos a tener
la definición de cada una de las letras, ¿cierto? Esta sigla, L, G, T, B, I, Q, A, más, y le siguen poniendo letras, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué tanta letra? ¿Ya? Bueno, porque obviamente han ido saliendo más términos, ¿cierto? En relación a las diferentes como perspectivas, identidades, ¿cierto? Que puedan definir ciertas características comunes de ciertas personas, más que nada por eso, ¿ya? Entonces la L, ¿cierto? Que va a definir a la población de lesbianas, la G a la población gay, que es más en masculino, ¿cierto? La B de la bisexualidad, la T va a tener incluido dentro, es una T, pero ahí salen tres porque están los transexuales, los transgéneros y los travestis, ¿ya? La I, las personas intersexuales, ¿ya? La Q, los queer, yo todo esto lo voy a definir un poquito más adelante para que quede clarito de qué se trata cada cosa, ¿cierto? Y la A no deja fuera, ¿cierto? A lo que son las personas asexuales que en definitiva no se sienten atraídas por ninguna persona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la definición de todas las letras. Y le ponen un más, porque es como queda abierta la posibilidad de que cualquier persona que se sienta población diversa pueda entrar en esa sigla. ¿Ya? ¿Habían visto alguna vez esta galletita? Como una galletita de jengibre. ¿Alguno la había visto en algún lado antes? ¿En alguna clase, alguna charla? No sé. ¿Han tenido alguna vez alguna clase o una charla de diversidad sexual? ¿Alguien? No Sí, sé. ¿Han tenido? ¿Les ha tocado en algún yo lado? por lo menos sí he tenido clases. Sí, ¿Sí? igual. Ya, genial. ¿Quién me habla? Milena, ¿quién más dijo que también? Yo hecho. Ya, súper. Ya. Y eso de todo el curso, o sea, o me imagino, no fue en la universidad, no fue en la carrera, ¿fue fuera? Sí, fue fuera. Espera. Fuera, ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta temática obviamente se busca de que se empieza a mover en lo que es la educación superior y todo lo que son las carreras, sobre todo, bueno, todas las carreras, pero en realidad es muy importante la parte del área de salud, ¿ya? Y bueno, hay universidades que ya van así, pero así como nivel Dios avanzando en esta temática, tienen actividades, tienen manuales, tienen, no sé, comités, mesas de trabajo. Acá en la UTA, en realidad, bueno, aparte de como algo más social, estudiantil, algo más formal, ¿cierto? En la parte académica, no hay, ¿ya? Así que en medicina la idea es que se cree dentro de todo enfaxar la cuna eh, para que se abran las puertas para empezar a tocar esta temática en la universidad. ¿Ya? Así que este año, noviembre aproximadamente, vamos a tener la primera actividad. O sea, el año pasado en carrera hicimos un seminario, ¿ya? No sé si alguno de ustedes habrá participado porque era abierto, ¿ya? Pero este seminario, no, este seminario fue en Faxán, disculpen. Fue en Faxar, no sé si habrán asistido a alguno, pero en realidad fue con profesionales de Santiago, ¿ya? Y la idea es empezar a hacer algo más formal, llegar a incluso dictar quizá alguna actividad de posgrado más adelante, pero por ahora vamos a realizar una actividad ya más formativa para profesionales, obviamente, y sobre todo para los docentes universitarios, ¿ya? Así que es lo que se viene, de a poquito vamos avanzando. Bueno, con respecto a esta galletita, ¿cierto? Se utiliza para tratar de explicar de manera más sencilla, ¿cierto? Lo que son las definiciones dentro del sistema no binario, ¿cierto? O la no heteronorma, ya que es en sí el sistema en que estamos culturalmente basados, ya el sistema de que somos hombres, somos mujeres, ¿cierto? Y que las relaciones sexuales, afectivas, etcétera, deben estar obviamente abocados a la relación entre hombre y mujer. ¿Ya? Eso obviamente deja de lado todo lo que serían las relaciones homosexuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que al mirar esta temática, obviamente, y tratar de comprenderla para que obviamente se disminuya lo que es la discriminación por no conocimiento, por no entendimiento, ¿ya? Es que se crea este dibujito que en realidad es la manera como más sencilla de poder entenderlo, creo yo. O sea, vamos a hablar de identidad de género porque todos estos términos cuando uno no los ve en un dibujo es como que todo se mezcla,
¿ya? Entonces, como que uno no entiende, es como ya, pero eres hombre, eres mujer, te gustan las mujeres, ahora te gustan los hombres, que no entiendo nada, ¿cierto? Entonces, es que, no sé, ella nació mujer, transitó, ahora es hombre, pero resulta que le gustan las mujeres, entonces no entiendo nada, entonces toda esta temática cuesta un poquito entenderla, digerirla, ¿ya? Y es por eso que hay que explicarla así bastante sencillo. En la parte de la identidad, ¿cierto? Una mujer o un hombre, ¿cierto? Puede estar conforme con su identidad, con el sexo biológico, ¿cierto? Ya, o con las características que que les dio su familia quizá como culturalmente en la crianza, ¿cierto? Cuando una mujer que le ponen vestido, que te regalan muñeca, al hombre no sé, pues como que no puedes llorar, típicas cosas así como bastante culturales como que más bruto, como que regalos como mucho más para hombres. Bueno, ahora obviamente que esa temática se está moviendo en todo ámbito y ya obviamente tenemos conocimiento y se está empezando a aplicar en esta generación, tratar de evitar lo que son los roles de género, porque sabemos que contamina, ¿cierto? Cuando estas personas sean adultas, el hecho de que cueste más la igualdad. Entonces, por eso que se ha intentado romper la temática, pero todavía tenemos mucha carga social y cultural, ¿ya? Y las personas que no se sienten conformes obviamente con este sexo biológico o asignado culturalmente se denominan trans, ¿ya? Y hacen un tránsito, ¿cierto? ¿Ya? O una transición, ¿cierto? Desde este sexo obviamente otorgado al nacer, ya sea por físico o obviamente culturalmente, hacia el otro sexo, ¿ya? O la otra identidad. En lo que es la expresión es como yo me veo, cómo me perciben las personas, ¿ya? Las personas me pueden ver más femenina, ¿cierto? Soy mujer, más masculina, ¿cierto? O masculino, soy hombre, ¿ya? Y hay personas que son más andróginos o no binarios, ¿cierto? Eso va a hablar de la orientación o la expresión del género, ¿ya? En el caso del sexo biológico, obviamente, vamos a tener, ahí es fácil, ¿cierto? Genitales femeninos, genitales masculinos, y en caso de las personas que tengan hermafroditismo o algo similar, o sexo ambiguo, ¿cierto? Se le van a llamar los intersex o los intersexos, ¿ya? Y en el caso de la orientación sexual, ¿cierto? Hacia quienes me siento atraído o atraída, ¿ya? Sexualmente, afectivamente, puede ser hacia personas de mi mismo sexo, ¿cierto? En este caso sería homosexual, hacia personas del sexo contrario, en este caso sería heterosexual, ¿ya? Entonces vamos a tener identidad, ¿cierto? La orientación, que es la parte más afectiva, la parte biológica, ya, que es más genital, y vamos a tener la expresión, que es cómo me ve las personas o cómo yo me comporto quizá, ¿ya? Entonces, todo esto es dinámico, obviamente. Lo tratamos de dividir, pero es el ser al final. Yo soy, ¿cierto? Y eso va a depender de todas estas como cosas que se van desarrollando en mi personalidad y en mi persona. Vamos a tener un glosario ya con respecto a algunos términos, lo mismo que conversábamos recién, que es lo que es el sexo biológico, ya, entonces vamos a ver toda la parte más genética, anatómica, endocrina, ¿cierto? Como les comentaba, hombre, mujer o intersex en el caso de los bebés, que de repente uno cuando le hace la atención inmediata, vamos a examinar la parte genital y vemos que no sabemos qué cosa es, porque vamos a tener, ya sea por enfermedades genéticas, la mayoría, ¿cierto? Alteraciones genéticas y malformaciones, vamos a tener ahí una parte anatómica ambigua. Y muchas veces está asociado con también alteraciones, trisomía, ¿cierto? O de repente otro tipo de alteraciones genéticas, ¿ya? En la parte del género, bueno, lo comenzamos ayer bastante, ¿cierto? Para que lo voy a nombrar. En la parte de la heteronormatividad, ¿cierto? El discurso, la práctica que impone la norma social que consigna la heterosexualidad como la única sexualidad normal, natural y aceptada, ¿ya? Eso sería como la definición de lo que es la heteronormatividad. La orientación sexual, recién la expliqué, ¿cierto? Que es la atracción afectiva, emocional, sexual hacia personas de sexo diferente al suyo o al mismo sexo, ¿ya? Importante, no es una preferencia, no es una opción, porque no se elige, ¿ya? La orientación nace con la persona, eso es lo importante. Yo no elijo qué orientación tengo, no digo, oye, no, yo quiero ser hetero, no, yo sé que yo quiero ser homosexual. O sea, esto nace porque es una emoción, un sentimiento, es afectivo, emocional, sexual, ¿ya? Entonces es súper importante eso.
En la parte de la identidad de género, ¿cierto? Va a ser la vivencia interna individual del género que cada uno tiene, ¿cierto? Lo que explicábamos, que puede corresponder o no con el sexo que tiene la persona al nacer, y la persona que no está conforme con eso transita, ¿cierto? Y quiere obviamente llegar a estar conforme y modifica ya sea, no sé, cirugía, tránsito en la parte con medicación hormonal, o solamente quizá con vestimenta, ¿ya? Pero hace lo que es la transición hacia el otro sexo. Lo que es el cisgénero, también cuando hablamos del hombre cis o la mujer cis, vamos a hablar de la persona cuya identidad de género coincide con el sexo o género asignado al nacer. O sea, yo nací mujer, yo me siento mujer, yo soy una mujer cis. Ahora, la mujer trans, ¿cierto? Sería, ¿qué me puede decir qué sería una mujer trans? Según la definición. ¿Cómo nació esa mujer? Cualquiera, no se peleen, no se peleen. Una mujer trans, al nacer, ¿era mujer? No, No, Ya. ¿Qué era entonces? ¿Era sexo biológico masculino. masculino, ¿cierto? Con identidad de género no, Femenino. no conforme, Con su sexo. ¿sí? No conforme y que transitó a mujer trans. ¿Se entiende? Nosotros vamos de repente a poder realizar atenciones, como les decía, de hombres trans. ¿Cómo? Pero es hombre. Bueno, hombre trans, pero puede tener genitales femeninos. Así que sigue siendo población que debemos atender. ¿Ya? Así que por eso es muy importante empezar a comprender los términos para no jugar, para no poner esta cara así como de qué es esto, ¿cierto? Y de repente es necesario, o sea, porque hay personas que de verdad que no les interesa nada este tema y no quieren nada con este tema, pero resulta que siendo profesionales de la salud nos va a tocar atender a todo el mundo, ya no vamos a elegir quién llega a atenderse con nosotros. Entonces ahí no podemos pecar, ¿cierto?, de no manejar esta temática y es por ese sí, sí, sí pasa, ¿ya? Sí pasa y obviamente que uno empieza como a manejar esta temática y a enseñarla obviamente por activismo, porque uno ve la discriminación o uno la vive, ¿cierto? Y es por eso que uno empieza como ya a mover este tema a otro nivel, ya de conocimiento. Profe, Sí, dígame, Milena. mi duda es más que nada así como, por ejemplo, en una ficha clínica, ¿qué se hace ahí? ¿Se tiene que especificar, por ejemplo, no sé, estas personas que están en el proceso de cambiar su nombre? En Sí. este caso, ponemos, o sea, especificamos que actualmente todavía tiene su nombre de antes y que ahora está en trans, o sea, se especifica eso y se pone, por ejemplo, el nombre social porque yo sé que la persona me llega con un carnet de identidad que quizás no va a tener el nombre que quiere que yo le diga. Exacto, miren, por eso es tan interesante esto, pero qué buena pregunta. Eso quiere decir que a usted ese tema le mueve en el hecho del respeto, ¿cierto? Yo empatizo quizá con esa persona y digo, chuta, se irá a sentir incómoda, ¿cómo le digo? ¿Qué hago yo como profesional? ¿Meteré las patas, no las meteré? Bueno, eso lo vamos a ver hoy día. Un poquito más adelante vamos a responder la pregunta porque vamos a conversar qué es lo que pasa con la población trans, cuáles son los consejos, las recomendaciones en relación al trato, incluso les voy a mostrar unos videitos al final, ¿ya? Para que veamos, porque un par de videitos, unas cápsulas que hizo la Colmed, ¿ya? El Colegio Médico, con respecto a este tema. ¿Ya? Así que es súper buena la pregunta, la vamos a responder, pero un poquito más adelante, ¿ya? Así que, pero es temazo. Bueno, transgénero, obviamente la persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. La persona transexual, ya que va a ser un transgénero que ya inició el proceso de transición social, biomédica o psicológica, ¿cierto? Hacia el género y el sexo con el cual se va a identificar.
Y habíamos hablado de la expresión de género, ¿cierto? Que era algo más como me ven las personas, que ahí va más por la vestimenta, los gestos, el nombre, el uso de pronombre, etc. ¿Ya? Así que eso va más por lo que es la expresión de género. En la parte del rol de género, bueno, lo conversábamos ayer, ¿cierto? Son todas las normas, expectativas o la parte más cultural, ¿cierto? De lo que se considera más masculino, más femenino o más apropiado para los hombres y para las mujeres, ¿ya? En la parte de lo que es la transición de género, ¿ya? Va a ser el proceso en el que la persona trans busca afirmar su identidad de género y que depende de las necesidades de cada persona, ¿ya? Entonces, yo igual realizo consultas, ¿cierto? En la parte de lo que es salud sexual, la parte de población diversa, ¿ya? Y me llega mucho hombre trans que está en proceso de transición, ¿ya? Y no hombre trans, sino que en realidad son adolescentes trans, ¿ya? Están como ahí en el proceso en que su familia obviamente está como muy confundida, que no saben qué hacer, que de repente ellos le dicen, no, es que ya no me llamo María, me llamo José, por favor, mamá, trátame de José porque yo ya no soy María, y resulta de que la mamá, no, es que tú eres María, y ahí empiezan a pelear, y después entendemos por qué tantos problemas psicológicos, por qué tanto suicidio, etc. ¿Ya? Es por lo mismo, porque hay mucho desconocimiento. Y por eso es que hay que ir educando, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es la palabra, o sea, lo que es la letra Q en la sigla, porque es como el queer, es como ¿qué significa eso, cierto? Significa extraño, poco usual, cierto, cuestionando, lo vamos a explicar un poquito más adelante, que es algo mucho más político, ¿ya? Que es para designar a todas las personas que cuestionan su identidad de género, la expresión de género, la orientación, es como yo soy distinto, ¿cierto? Y por qué todos tienen que ser iguales, si en sí todas las personas somos distintas, ¿ya? Es algo mucho más político. Vamos a hablar un poquito de la escala de Kinsey, ¿ya? Que habla un poquito de lo que es la heterosexualidad y la homosexualidad no vistos como extremos, ¿ya? Ni tampoco, incluso considerando a los bisexuales, no considerando que hay tres espectros, ¿ya? Sino que Kinsey lo que dice es que hay 7 como niveles, ¿ya? Y estos 7 niveles van a poder definirse evaluando la historia sexual de una persona, ¿cierto? En un tiempo dado, puede ser en toda la vida, puede ser durante su etapa reproductiva, en un año, etcétera. Tú le puedes aplicar la escala de 15, ¿ya? Y van a proporcionar una degradación en la orientación sexual estableciendo grados de bisexualidad, lo que resultó muy novedoso obviamente para su época por ser el primer estudio que plasmaba la diversidad y que se alejaba de lo que era la monosexualidad, entonces, que era comúnmente obviamente la norma social, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener exclusivamente homosexual, homosexual, heterosexual, y ahí vamos a tener como el degradé. Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor, ¿cierto? De la escala de 0 a 6, ya todos empezando a sacar cuenta, ¿cierto? Ubíquense en la escala. El grado 0, ¿cierto? Sería las personas que se declaran exclusivamente heterosexuales, ¿cierto? Eso quiere decir que tienen 0 contacto sexual o afectivo con parejas del mismo sexo. En el grado número 1, ¿cierto? Van a ser personas heterosexuales con tendencias homosexuales incidentales, ¿cierto? Entre un 1 y un 25%. Miren, le ponen hasta porcentajes, chiquillas, y saquen las cuentas, a ver en qué escala están. Entonces ahí vamos viendo que se empieza a formar ahí como una gama, como un degradé, como les decía, y ya no estamos hablando que hetero, que homo, que bi, ¿cierto? Si estamos hablando que las personas pueden transitar, ¿cierto? Y pueden ser de acuerdo en realidad lo que los mueva, como les decía, esto es muy afectivo, muy sexual, no es algo que se elija, ¿ya? Entonces, o que se decida, sino que nace, ¿ya? Pero es para que nos vayamos dando cuenta que no todo es tan cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿se entiende, cierto? ¿Están todos sacando el cálculo? Ya. Entonces, ¿qué pasa con estas etiquetas? ¿Ya? Entonces, cuando se definen las categorizaciones de orientación sexual o identidad de género, se debe dejar claro que es solamente algo académico o de investigación, ¿ya? Y que no tiene como propósito categorizar a las personas, para nada, ¿ya? Así que hay que tener ojo porque al final uno es nomás,
Entonces, tampoco estar etiquetando a cada persona, no, es que sabes qué, que yo soy grado 0, que yo soy grado 3, que no sé qué. En realidad no es tan así. Bueno, y acá se incluye lo que es el X, que serían las personas asexuales, como les explicaba yo, que son individuos que no presentan atracción sexual por nadie. ¿Qué pasa con lo binario? Ya con la identidad de género y la variabilidad de género, ya que se cuestiona lo binario. Entonces, que una mujer diga yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy trans, soy mujer trans, ¿y qué pasa si yo soy nomás? Y yo no quiero ponerme ninguno de estos nombres, y resulta de que a mí me miran y la gente dice, es que tú quieres, hombre, eres mujer, no. Hay muchas personas actualmente, ¿cierto?, que se definen no binarias. Entonces, ¿a qué va eso?, ¿cierto? Que las dimensiones de la identidad sexual, ¿cierto?, va a tener una dimensión social, motivacional, biológica, vamos a tener la identidad de la parte del sexo, del género, la orientación, y todo esto se va a intersectar, ¿ya? Son dimensiones, pero al final somos nomás. Y va a pasar que muchas personas van a cuestionar este sistema binario que se ha creado socialmente, ¿ya? Y creen que no va a dar cuenta de la realidad sexual de las personas, de muchas personas, que no caen en esto, como en estas definiciones. Y es ahí donde se crea como la opinión, ¿cierto?, de que no existen dos géneros, ¿ya? Sino que pueden haber opciones de género. Vamos a tener, por ejemplo, ¿cierto?, identidades de género enmarcadas en la variabilidad del género o lo no binario, ¿ya? Como el género no conforme o el género fluido, ¿ya? En el caso del género no conforme, son personas con matices de su género que no se sienten del todo femenino o masculino, ¿ya? No se sienten conformes con identificarse como hombre o como mujer, y que van a ir expresando de a poco ambas, ¿ya? Sin identificarse con ninguna, o integrando elementos de ambas, ¿ya? Pero a diferencia del género fluido, porque es una persona que, ¿cierto?, uno la ve o se comporta, ¿cierto?, de una manera muy como muy intermedia, muy no binaria, puede que tenga mucho de femenino, mucho de masculino, tanto en vestimenta, comportamiento, pero en el caso de lo que es el género fluido, es una persona que va variando mucho, ¿ya? Entre lo femenino, lo masculino, mezcla neutralidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es como que tiene muchas opciones del ser, según cómo se levante, creo yo, o cómo se sienta, ¿ya? Entonces, en este espectro, ya en algunos momentos va a estar muy femenino, en otros aspectos va a estar muy masculino, en ciertos momentos va a estar muy no binario, ¿ya? Eh, entonces, es como un espectro de comportamiento, de cómo me ven las personas, cómo yo me visto, cómo yo me siento, ¿ya? Más que así como algo tan cerrado. Y aquí es donde yo les comentaba, ¿cierto?, lo que es el género más que se considera cierto género, lo que es queer, ¿cierto?, que tiene que ver con una postura mucho más política, de cuestionamiento a ponerse tanta etiqueta. Es como, ¿por qué hay que definirse como hombre, como mujer, como homo o heterosexual, ¿cierto? Al final todos somos personas. Se cuestiona esto y se trata de desenmarcar la postura binaria y reduccionista de la sexualidad. Tiene que ver con un movimiento político, pero los movimientos políticos también son movimientos identitarios de género, y es por eso que a los queer también se le denomina identidad de género, ¿ya? Ahora es súper importante mencionar lo que es el fluir, ¿ya?, de lo que es la parte de la orientación sexual, que era lo que veíamos acá, en la escala de X, ¿ya? O sea, una persona no tiene por qué nacer y morirse heterosexual, ¿cierto? Ni tampoco tiene por qué nacer y morirse homosexual. Y puede ser de que un día esté acá, y al otro día está acá, y en un año más está aquí, y después se devuelve para acá, porque es un fluir, ¿ya? Somos. Y eso es lo importante. Entonces, de repente, esto crea como un poquito como de falta de estructura para gentes que son así como más conservadoras, porque es como, ¿por qué antes te gustan las mujeres y resulta que ahora el otro año te gustan los hombres y resulta que ahora esto otro, y es como, oye, pero estás confundido, ¿qué te pasa? O sea, es que soy nomás. O sea, no hay nada que explicar. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es las personas trans, ¿cierto? Que se les denomina el término, o a la palabra trans se le denomina el término paraguas, general e inclusivo, que va a comprender dentro de esta definición a las personas transexuales, transgéneros, los no binarios, la expresión de género fluida y otras variaciones de género.
¿ya? Entonces, por eso incluye bastantes como personas que se denominan o se ven como reflejadas con cierto comportamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con toda esta diversidad? ¿Qué pasa con la diversidad y la salud? ¿Ya? En sí es súper importante que sepamos que las personas, ¿ya?, de la población diversa no tienen patologías propias, ¿ya? Entonces, no es que vamos a encontrar así como la enfermedad de los, ¿qué es? La enfermedad de las lesbianas, la enfermedad de los no, no tienen patologías propias, ¿ya? Pero sin embargo, la atención en salud ha sido siempre abordada de una perspectiva muy heteronormativa, lo que ha determinado muchas barreras en la atención de salud para esta población. Entonces, estas barreras van a hacer que estas personas obviamente se enfermen más o no cuiden tanto su salud, porque el acceso es restringido, ¿ya? Entonces, es por eso que tenemos que tener en consideración que igual es una población más vulnerable en salud. No porque tengan enfermedades propias, sino que obviamente porque el sistema hace que sean vulnerables. ¿Cuáles van a ser las principales barreras de la atención en salud de la población diversa? ¿Ya? Discriminación, obviamente, ¿ya? Se hace visible, obviamente, en todos los ámbitos, no solamente en la salud, va a estar en la educación, en la familia, en el empleo, lo sabemos, ¿ya? Entonces, es súper importante que se visibilice en todos los ámbitos, ¿ya? Entonces, la Sociedad Médica Americana, ¿cierto?, en el 2008 reconoció que aunque han mejorado las actitudes entre los profesionales de la salud en las últimas 2 décadas, ¿cierto?, aún existen barreras para entregar una atención óptima a la población diversa, ¿ya? Eliminando las diferencias y desigualdades hacia esta población. Ya, y estas barreras son multifactoriales, ya se encuentran tanto a nivel de atención primaria como de especialidades. Entre ellas se van a identificar situaciones de franca discriminación como abuso verbal, ya, hasta procesos más sutiles como ambientes poco adecuados para su atención, ¿cierto? Y que no estén adaptados para las necesidades de la población diversa. Ahora, estas barreras no solamente van a estar en el box de atención, ¿ya?, sino que van a estar relacionadas con la práctica profesional. Vamos a encontrar barreras de información, barreras personales, de políticas públicas, por ejemplo, lo que comentaba la compañera, ¿cierto?, el uso del nombre social y no legal, el cual trasciende a todo ámbito de atención en salud. Entonces, ahí empecemos a mover el tema para poder realizar una buena atención. Vamos a desglosar un poquito, porque estamos viendo salud de la mujer, ¿cierto? Nos vamos a referirnos a los gays más que nada porque estamos viendo salud de la mujer en el ramo. Entonces vamos a ver las barreras de atención para las lesbianas y bisexuales, por ejemplo, y también para los trans, que ahí caería todo lo que son los hombres trans, ¿cierto? En el caso de las lesbianas y las bisexuales, ¿cierto?, ¿cuáles van a ser las barreras? Va a haber una invisibilización de la diversidad sexual, prejuicios, seguimos hablando de discriminación, ¿cierto? Va a haber o es la norma actualmente, que se está intentando dejar de lado, ¿cierto?, y educar a lo que son los profesionales de la salud, en eso estamos, pero todavía existe una atención no inclusiva y heteronormada, ya centrada en regulación de la fecundidad. Es como que llega la mujer, ¿cierto?, a la consulta y lo primero que le preguntamos, ¿y con qué se cuida? ¿Qué método anticonceptivo usa? Y es como, no uso. Y uno inmediatamente hacia el profesional de la salud. ¿Pero cómo? ¿Y tiene pareja? Y sí, y no se cuida. Y es como que la persona no sabe cómo explicar que, bueno, su pareja quizá no es masculina, entonces no necesita un método anticonceptivo. Pero no se da la confianza para que lo pueda explicar. Y antes de que ella pueda decir nada, ya viene el reto. Es que irresponsable, que no sé. O sea, tenemos que dejar que la persona se exprese y darle la confianza para que podamos realizar una buena consejería en salud sexual, ¿ya? Falta de oferta de servicios y acciones preventivas en salud sexual, temor al no resguardo de la confidencialidad, eso es súper importante en lo que es la atención de la población diversa, ¿cierto? De que de repente, obviamente por discriminación, ya sea laboral, familiar, etcétera, es que estas personas no quieren que el mundo se entere quizá de su vida privada, y es por eso que lo guardan, ¿cierto? Están ahí todavía cómodos y resguardados, obviamente, dentro de su closet, entonces en la consulta ni en la vida quieren salir, ¿ya? Entonces ahí cuesta un poquito.
falta de planificación de maternidad en lesbianas, por ejemplo, el desconocimiento de métodos de protección y transmisión de ITS, porque una mujer puede definirse lesbiana, pero tener, como vimos en la escala de 15, ¿cierto? Puede tener actividad de repente, quizás afectiva sexual, esporádicamente con hombres. Entonces no podemos como asumir que todas las lesbianas no tienen que usar métodos anticonceptivos. Entonces ahí es cosa de criterio, ¿cierto? Igual se le hace la consejería y ahí la mujer va a decidir, pero no podemos no ofrecerle, ¿cierto? El método. Así como le queremos dar el método a todas las heteros, a las lesbianas no le queremos dar nada. Demasiado extremista. ¿Ya? Desinformación y falencias en formación de diversidad sexual, claramente. Va a estar muy sesgado a lo que es como la cultura, ¿cierto? La crianza, los valores que me entregó mi familia, lo que pienso yo, ¿cierto? Y no tanta formación más que nada académica o de evidencia científica. ¿Ya? Hay falta de empatía, indiferencia, indolencia, abordaje inadecuado, obviamente por desconocimiento de los profesionales, ¿ya? Limitaciones en el trato, barreras comunicacionales, de acceso. En el caso además de las barreras antes mencionadas, en el caso de las personas bisexuales, tienen mayor riesgo de vivir episodios de discriminación, ya no se considera la existencia de la bisexualidad, como que a las personas bisexuales las consideran como confundidas, ya es como que no, todavía no se decide, no como que en sí pueden ser bisexuales toda la vida. Tener que identificarse con una sola orientación sexual, lo mismo, ¿cierto? A ver, ¿tú eres hetero o eres homosexual? O sea, ¿qué te pasa? Estás confundido, ¿cierto? ¿Por qué tiene, o el cambio de opinión de repente de una temporada a otra? También se juzga, ¿ya? Patologización y juicio por el profesional. Ahí estamos pésimos. O sea, tenemos una historia, no la quise colocar en la presentación porque obviamente iba a quedar demasiado extensa, en relación a todo lo que es la historia de la patologización de lo que es la población diversa, en donde se hacían terapias de conversión gravísimas, con electroshock, ¿cierto? Y cosas así, pero terribles, ¿ya? Y obviamente lo que es el juicio profesional es algo bastante, no sé, complejo, ¿ya? Que todavía existan personas que realicen una atención en salud basada en el juicio propio, ¿ya? O en los valores. En realidad hay que tener ojo, o sea, hay varios temas entre que se va a mezclar mi parte valórica con mi atención, y en ese caso hay algo que se llama la objeción de conciencia, ¿cierto? Pero eso en algunas temáticas de salud se puede aplicar, por ejemplo en el aborto, ¿ya? Pero en este caso con la población diversa estamos hablando de discriminación 100%, en este minuto hay leyes que nos respaldan, ¿ya? Entonces hay que tener ojo, ¿ya? No, acá no hay criterio, o sea, yo no puedo juzgar o discriminar a alguien y decir que es porque yo lo creo así, o sea, no se puede, porque es derecho humano, ¿ya? Así que ahí no hay opción, ¿cierto? O sea, si yo discrimino, hago un juicio, me puedo ir a un juicio, a un juicio no de valor, sino que un juicio legal, ¿cierto? Por discriminación. En el caso de las personas trans, vamos a tener barreras personales, sociales, legales, menos opciones de trabajo, menos recursos económicos, ¿cierto? A veces no tienen la opción de una cirugía de reasignación sexual, obviamente no en todas las ciudades, en todos los hospitales se realizan, ¿ya? Entonces hay discriminación, también patologización, ¿ya? Menos consultas con respecto al resto de los grupos, o sea, están como mucho más alejados de lo que son los servicios de salud por lo mismo. Imagínense, ahí la compañera me preguntaba qué hago con la ficha, por lo mismo, porque es tan difícil poder comprender, ¿cierto? La parte del respeto de la atención en salud de esta población, es que esa población ni siquiera se acerca a veces a los servicios de salud para no pasar los malos ratos, ¿ya? Entonces por eso tienen menos consultas. Obviamente al tener menos consultas van a tener menos o peor manejo de lo que son sus enfermedades, ¿ya? Van a tener listas de espera, ausencia en los policlínicos de atención trans, ¿cierto? No hay policlínicos en definitiva en muchos hospitales, no existe la opción de que esta población se pueda atender en lugares especializados, tampoco hay profesionales que los puedan manejar de manera adecuada, ¿ya? Respuesta inadecuada a los protocolos de salud y los procesos legislativos, equipos no capacitados, falta de claridad con los procesos de atención, con los procesos de derivación, un caos terrible, ¿ya? Entonces por eso es tan importante capacitarse, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa
con las consideraciones clínicas en relación a la diversidad sexual en general. Ya ahora vamos a hablar, acá vamos a conversar un poquito qué hago yo con la población diversa, ¿cierto? ¿Cómo la trato? ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que integrar como profesional de la salud para poder realizar una atención de calidad, ¿cierto? Y garante de derechos, ¿ya? Los problemas por los cuales la consulta de una persona homosexual no necesariamente están relacionados con su orientación sexual. O sea, si una persona consulta por una enfermedad y es homosexual o es trans, yo no tengo que asumir que está enfermo porque es homosexual o es trans. Eso es súper importante, no tenemos que asociar, ¿cierto?, su enfermedad con quizás su orientación sexual o con su expresión de género, etc. Ya hay que separarlo. Los problemas relacionados con la internalización de la homofobia de la parte homofóbica son muy comunes, hay aislamiento social, obviamente, como consulta frecuente, ya hay que tener ojo, el examen físico obviamente siempre es voluntario, ya si la persona no desea ser examinada, no se examina. Anamnesis con preguntas abiertas, súper importante, ¿cierto? Si nosotros vemos obviamente que tenemos enfrente una persona no binaria o que claramente es trans, ¿cierto? O quizás caemos en la duda, ¿ya? Preguntarle, simple, ¿cómo te identificas? ¿Qué sexo te asignaron al nacer? Si yo tengo la duda, ¿cierto? De repente se nota cuando una persona es trans. Ya ser bastante transparente con la anamnesis. Hay una pregunta que dice, no hay que asumir enfermedades, pero sí tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Como la discriminación. Sí, claro, justamente por eso hablamos de todas las barreras. Entonces, uno tiene que entender, ¿cierto?, que esa persona no se enfermó por ser trans o no se enfermó por ser homosexual, ¿cierto?, de tal o cual enfermedad, pero sí el hecho que haya tenido una consulta, por ejemplo, más tardía o un tratamiento inadecuado, va de la mano con las barreras de acceso a la atención en salud. ¿Entiendes? O sea, en realidad no es culpa o responsabilidad de la persona, ¿cierto? Sino que el sistema está mal y no hay una garantía de una buena atención. O sea, es súper importante que nosotros sepamos cuáles son las barreras para que, como dice Aldo, ¿cierto?, podamos tener en claro cuáles son los factores de riesgo de esa persona. ¿Ya? Súper bien, Aldo. Entonces, por eso es que la parte de las barreras que vimos recién son tan importantes, ¿cierto?, de tener claras. Entonces, cuando le comentamos el anamnesis, ¿cierto?, vamos a hablar de lo que es la parte de consulta en sexualidad o todo lo que tiene que ver con este tema, explicarle, o sea, más que nada preguntarle si tiene alguna relación de pareja, ¿ya? Más que, o sea, como hablarle como más heteronormado. Tienes relaciones sexuales, ¿cierto? En relación, no hablar así como el tema muy heterosexual o coitocéntrico, así como falocéntrico, ¿cierto? La idea es que estamos hablando en salud de la mujer, ¿ya? Entonces por eso hay que hablar de pareja, para que esa mujer, si tiene una pareja mujer, se sienta obviamente como tranquila de poder decir, sí, tengo pareja, ¿cierto? Ahora si yo le hablo de esposo, de pololo, va a decir, no tengo pololo, y se va a quedar callada, no va a decir tengo polola, ¿ya? Entonces por eso es tan importante no realizar una atención heteronormada. Y eso es lo que se denomina la anamnesis inclusiva, ¿ya? Cuando hablamos del número de parejas sexuales, preguntarle abiertamente cuántas han sido hombres y cuántas mujeres, ¿ya? Y en esta generación yo diría que es demasiado frecuente, ¿cierto? Obviamente ya es mucho más como más libre o está mucho más liviano lo que es este tema. Antes había más discriminación, entonces la gente como que más está dentro del closet, pero actualmente ya la juventud, en realidad los adolescentes también es como, en realidad uno le pregunta, ¿cierto? Inmediatamente te da la respuesta, ya, sin dudar. Práctica, o esconder algo, ¿ya? Prácticas sexuales, hablar de prácticas sexuales, si son penetrativas o no, ¿cierto?
perfectamente puede ser de que tengan prácticas sexuales y no actividad sexual, ¿cierto? O coito, ¿ya? Y que sí tengan actividad sexual con dildo, objetos, ¿cierto? Porque puede ser que esta mujer esté consultando por quizá alguna infección o algo, alguna lesión, y uno como que, pero ¿cómo? Si no tienes relaciones sexuales, entonces, bueno, hay que preguntarle por prácticas sexuales y abrir este tema sin tabú, ¿ya? Para que esa mujer obviamente pueda tener la mejor consejería. Hablar de las prácticas sexuales no penetrativas, ¿cierto? Y la construcción de la historia sexual de esta persona, obviamente, si es una consulta de salud sexual. ¿Por qué les hablo de este tema? Porque en ginecología y obstetricia vemos mucha salud sexual y lamentablemente los profesionales no están capacitados y no tienen respuesta, o tienen una respuesta de juicio, discriminatoria o sin ninguna base informativa ni evidencia. Ya, ahora vamos a hablar un poquito lo que comentaba la compañera, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas trans en la atención en salud? ¿Ya? Como respaldo legal, desde el Ministerio de Salud se han levantado circulares que orientan a una atención integral y respetuosa en salud, ya publicándose en primera instancia la circular 34 el año 2011, ¿cierto? Que va a hablar específicamente de las personas trans, ya sus conceptos, estrategias generales, ya, y luego la 21 en el año 2012, en la que se van a enfatizar estos 3 puntos, ya. A la persona trans se le va a tratar por su nombre social. Eso es muy importante. Nosotros no podemos, a pesar de que tengamos el carnet de la persona, si la persona es trans, ¿cierto? Y estamos viendo que hay una mujer enfrente de nosotros, decirle Juanito Pérez, ¿ya? Eso está estipulado en la circular del 2012, ¿ya? Así que no podemos realizar esto, ¿ya? Esta equivocación de estar tratando a la persona por el nombre legal, siendo que tiene nombre social y que efectivamente nosotros estamos viendo delante de nosotros a una persona, ¿cierto? Que por todos lados no es un hombre, es una mujer, ¿ya? O en el caso de nosotros, que es un hombre que está enfrente de nosotros y que le estamos diciendo Juanita, ¿ya? No podemos, esto por circular del Ministerio de Salud. En el caso del registro en la ficha clínica, vamos a utilizar los 2 nombres, ¿ya? El legal, obviamente, para todo lo que es ya más documento administrativo, ¿cierto? Para todo lo que necesitemos en la parte de, como obviamente que influye a la parte del RUT, del carnet de identidad, pero también tenemos que colocar el nombre social, ¿ya? Esto va a aplicar para los procedimientos, para las solicitudes de exámenes, ¿cierto? Tenemos que colocar doble nombre. En lo que es la hospitalización, se va a hospitalizar la persona en el lugar en donde se sienta más cómoda según el aspecto externo de la persona, ¿ya? Es decir, de acuerdo a su identidad de género. Entonces, no, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, ¿cierto? Se luchó por mucho tiempo de que no podían estar hospitalizados en las alas o en los servicios en donde hay puros hombres, ¿ya? Porque efectivamente esta persona es trans, o sea, hizo su tránsito hacia la otra identidad de género, entonces se sentía súper mal, ¿ya? Y es por eso que lo mismo con los baños, en los colegios, bueno, esta es una temática súper amplia de discutir, ¿ya? Pero aquí hay algo que nos rige, que es el Ministerio de Salud, están las circulares y ya a ustedes les queda claro qué es lo que tienen que hacer cuando atiendan a población trans, ¿ya? Y cuando vayan a la consulta, de repente puede ser de que, o en el centro médico, si nos llega algo, ¿cierto? Bueno, tenemos con Andrea la idea de poder realizar un proyecto de lo que es vinculación con el medio, de realizar una atención de espacio seguro en lo que sería el centro médico, pero ahí hay que ver ese proyecto obviamente para poder empezar a atender, como les decía, en un espacio seguro, ¿cierto? Lo que es la población diversa, ¿ya? Pero puede ser que les llegue una consulta espontánea, una necesidad de algún adolescente con su mamá, ¿cierto? Y en este caso uno se tiene que referir a la persona y preguntarle, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cierto? ¿Cómo te trato? ¿Ya? En el carnet puede ser que en la ficha que nos entreguen diga, no sé, Juanita, ¿ya? Y resulta que yo veo que delante no tengo una Juanita, ¿ya? Entonces le pongo, ¿cómo quieres que te diga? ¿Tienes nombre social? Y no sé, sí, yo, no sé, me llamo Jaime,
me dicen Jaime, bueno, te coloco Jaime, ya. Y ahí uno le coloca obviamente el otro nombre y uno le dice, ¿tú quieres que yo te diga Jaime? Sí, ok. Entonces bien grande, en la historia clínica uno le pone Jaime, ¿ya? Entonces es súper importante que la persona se sienta cómoda con el trato. Hay que recordar, ¿cierto?, que junto con esto se debe hacer un análisis personal respecto a la escala valórica, que yo les comentaba que es bastante personal, con respecto al trabajo que realizamos los profesionales de la salud. Es un ejercicio personal, porque uno tiene que tener resuelto estos aspectos con respecto al tema de la sexualidad, antes de ir a atender a una persona, obviamente, de la población diversa, si es que uno quiere realizar una buena atención. Y del caso contrario, ¿cierto? Si mi escala valórica, si mi juicio, ¿cierto? Mi crianza, mi religión, no sé, me impide ver, obviamente, la normalidad como en la conducta o en lo que es esta persona, en ese caso siempre es mejor derivar a otro profesional y no atender a esta persona, ¿ya? Porque en la atención va a haber juicio, va a haber discriminación. Entonces, si yo tengo alguna opinión, ¿cierto? O sea, así como ya de orden valórico, religioso, etcétera, mejor no atienda a la persona y derívala, ¿ya? Bueno, ahora por último, para terminar, ¿cierto? Vamos a tocar un poquito lo que es la parte de lo que es el género y la diversidad en el colegio médico, que llegó así como que llegaron los chiquillos, ¿cierto? Que yo tengo varios amigos ahí en la Comisión de Género y Diversidad de la Colmed, entonces como que llegaron a pintar todo de arcoíris, ¿cierto? La Colmed, hace poco, ¿ya? Se creó esta comisión, ¿ya? Obviamente a la luz de los desafíos que que enfrentamos como sociedad y ustedes como gremio, ¿cierto? Entonces se comprometieron a avanzar hacia una institución, o sea, que la Colmed del Colegio Médico, ¿cierto? Promueva la igualdad de género y el respeto hacia la identidad de todos y de todas, ¿ya? En el año 2018, ¿cierto? En enero se va a crear esta comisión, entonces nuevita, ¿ya? La cual tiene como objetivo nutrir al colegio médico de una perspectiva transversal sobre género y salud. Ya vimos en la segunda diapositiva, ¿cierto? Ya les mostré la actividad, las capacitaciones gratuitas, ¿cierto? Para profesionales de la salud, son abiertas, no solamente para médicos. Ya cualquier profesional de la salud puede realizar estas capacitaciones y quedar, obviamente, actualizada en esta temática. En la comisión, ¿cierto? Esta comisión se conformó a través de convocatoria, ya que ha estado siempre abierta, o sea, la persona que quiera participar lo puede realizar y tuvo un alto grado de interés tanto de estudiantes, médicos y médicas. Así que ustedes como estudiantes también tienen la posibilidad de poder participar en esta comisión, ¿ya? En funciones de los objetivos a trabajar, la comisión se divide en 3 subcomisiones. Van a tener la de género, políticas públicas, la mujer en la práctica médica y van a tener la de diversidad sexual, ¿ya? Entonces, hoy día me voy a referir un poquito a lo que es la 2 y la 3, ¿ya? Que sería la mujer en la práctica médica, que busca promover establecimientos de salud libres de discriminación y acoso sexual. Esto es importante para sus compañeras, ¿cierto? Y en lo que es bueno, no, compañera y compañero, porque en realidad que el acoso sexual, vamos a ver en porcentaje, ¿cierto? Una encuesta que se le realizaron a los médicos y a las médicas, es que también puede ser así como mujer-hombre, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo. Y la diversidad sexual intenta visibilizar a toda la población y educar informar al gremio sobre una realidad débilmente reconocida en salud. O sea, obviamente estamos claros de que hay bastante falencia en lo que es el manejo de esta temática en los profesionales de la salud, ¿ya? Entonces, cada subcomisión ha desarrollado una función estratégica para dar respuestas a distintas aristas que históricamente no habían sido abordadas por lo que es el gremio médico, ¿ya? Entonces, en el 2018, como les digo, aparecieron acá las comisiones y empezaron inmediatamente a trabajar. ¿Por qué se realizó esto ya? Porque en el año 2016, bueno, se empezó a trabajar, a mover esta temática hasta que llegaron y dijeron, no, en realidad tenemos que empezar a trabajar el tema en la parte de lo que es el gremio médico, ¿ya? Porque en el 2016 se le realizó una encuesta a los residentes, ¿ya? De Chile, y bueno, esta caricatura, ¿cierto? Que uno como que la ve y como que debiese ser chistosa, pero en realidad no da nada de risa, ¿ya? Reflejando que médicos y médicas mantienen conductas de acoso en lo cotidiano,
¿ya? Aparte de eso, se hizo una encuesta de violencia de género a nivel nacional para evaluar la situación actual, ¿ya? En resumen, algunos puntitos de la encuesta, ¿ya? El 20%, ¿cierto?, de los encuestados sufrió alguna forma de acoso sexual durante su residencia, ¿ya? El 14% sufrió algún tipo de acercamiento intimidante, tocar la cintura, hablar al oído, besos no deseados, ¿cierto?, por parte de compañeros o tutores, profesores o profesionales que estaban en el lugar, ¿ya? En hospitalario, ¿cierto?, o donde estuviese realizando la estadía en la parte profesional, ¿ya? El 61% de los eventos se produjeron en el primer año de residencia, ¿ya? O sea, así como recién llegado o llegada, obviamente ahí parecía que era un poquito igual abuso de poder, ¿cierto? El 20% en el segundo año, ¿ya? Y el 82% de los acosadores fueron hombres, o sea, no es un 100, estamos hablando, entonces tampoco era que todos los acosadores fueran hombres, o sea, también hubo mujeres acosadoras, ¿ya? Así que hay que tener ojo. Les voy a mostrar un videíto, ¿ya? Este videíto van a ser dos videitos, son dos cápsulas pequeñitas, ya muy cortitas, que hablan en relación, primero, a lo que es la discriminación de género hacia las mujeres médicas, ¿ya? Y el segundo video en relación a lo que es la discriminación de género en relación a las usuarias, ¿ya? Para que puedan un poquito como darse cuenta que el colegio médico está obviamente interesado en poder empezar a mover este tema en lo que es su profesión, ¿ya? Profe, no se escucha. No se escucha el video. Tiene que al compartir la pantalla, tiene que compartir también audio. Me devuelvo. Ahí sí, gracias por avisar. Somos médicas, trabajadoras de la salud. En el último tiempo han salido a la luz casos de acoso a las mujeres en diversas áreas. Nuestra realidad no está libre de estas prácticas. Frente a esto, no podemos callar. En salud también hay discriminación contra las mujeres. Vivimos diversos tipos de violencia de género en todas las etapas de nuestra práctica. Durante la carrera es cotidiano el humor sexista y común el acoso sexual. En el pregrado son tus compañeros, en el internado, tutores o becados. Hay diferencias de trato y discriminación en los métodos de aprendizaje. Nos dicen que hay especialidades para hombres y otras para mujeres. Las entrevistas finalizan con cuestionamientos sexistas. Cuestionan nuestro poder de decisión y nos excluyen por considerarnos temperamentales. Invalidan nuestras aptitudes solo por no pertenecer al género masculino. Existe una cultura sexista y discriminatoria en salud. Nosotras queremos que cambie. Parece irreal, burdo, extremo, pero es lo que ocurre. Desde aquí decimos basta, 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 basta. Hoy nos atrevemos a denunciar estos abusos, Porque sabemos que colectivamente los podemos superar. juntas por un Chile sin discriminación de género. Somos médicas, trabajadoras de la salud. Vamos a seguir con el segundo videito. Acá, aquí. ¿Y para qué quiere pastillas anticonceptivas? Mejor dedíquese a estudiar. ¿Estás segura que no querías? Quizás estabas media pasada de copas y no te acuerdas. Esas cosas pasan. Ay, otra vieja histérica con crisis de pánico.
José Antonio González. Josefina, doctora. Ya, pero acá dice José. Ya, pase. ¿No te gustó, ah? ¿No te gustó? Ahora no te quejí. ¿No lo habías notado? ¿No lo habías visto? Estas son situaciones de violencia que vivimos a diario. Por eso, créeme. Por eso, respétame. Y respeta mis decisiones. Esto pasa, es frecuente. Y lo normalizamos, tanto los hombres como las mujeres. Seamos parte del cambio. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? Estamos a punto de terminar la clase. Lo que quieran comentar con respecto al video. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Cualquier comentario? Siéntanse en confianza. O quizá quieren que pare la grabación. Yo creo que pudiese ser eso, ¿no? Voy a terminar la presentación, voy a parar la grabación mejor. Y de ahí vamos a ver si alguien quiere conversar. Igual me imagino que es difícil tratar un tema si va a quedar grabado para que lo vean todo. Vamos a hablar un poquito, ¿cierto? También sobre la parte de diversidad sexual, ¿ya? En lo que es el colegio médico, ¿ya? Como antes de la pandemia, ¿cierto? El colegio médico estuvo presente en la Marcha del Orgullo, ¿ya? En el 2019. Y bueno, no solamente hablando por ellos, ¿cierto? Por lo que es los médicos y las médicas, ¿cierto? Sino se intentó integrar a todo lo que era el equipo de salud, ¿ya? Entonces ahí se ve el eslogan, ¿cierto? Por equipos de salud que valoren la diversidad sexual, ¿ya? A mí me da mucho gusto, obviamente, ver esta fotografía, porque como yo les comentaba, yo tengo muchos amigos que pertenecen a la comisión, ¿ya? O sea, acá está Manuel Catalán, él es médico sexólogo, ¿cierto? Raúl, acá está Felipe González, la doctora Cris, que en realidad son tremendos referentes y han hecho tremendo trabajo. O sea, ya vimos la calidad del curso y de manera gratuita, ¿cierto? Que entregó el Colegio Médico este año, y obviamente que ustedes, si están atentos obviamente a lo que es la Colmed, se van a dar cuenta que todos los años se van a seguir realizando actividades. Así que cordialmente, ¿cierto? Porque como les explicaba ayer, ustedes son referentes, son líderes dentro de los equipos de salud. Es demasiado importante que ustedes estén capacitados, ¿cierto?, en esta temática, sensibilizados en esta temática, para que así el resto del equipo de salud también realice una atención de calidad, libre de discriminación y garante de derechos. ¿Ya? Eso. Así que eso sería la clase de hoy. Acá dejamos las referencias bibliográficas, también con los enlaces ahí para cuando lleguen el PDF lo puedan pinchar, ¿cierto? Y poder leer si es que así lo quieren. Voy a dejar de